La tala ilegal de árboles sigue realizándose, sobre todo en lugares alejados de los pobladores. En San Marcos, por ejemplo, se ha identificado que existe la tala hormiga. En San Pedro Zacatepeque, San Marcos, se está dando la tala ilegal de árboles que pone en riesgo los recursos naturales del sector. Además, con este robo hormiga ya resultó lastimado un guardabosques, porque las personas irrumpen por las noches o madrugadas a cortar los árboles y en ocasiones han usado armas de fuego para evitar que detengan esas acciones, según señalan vecinos y las autoridades. Se recuerda que tanto el personal de las municipalidades como el personal institucional del INAV y de CONAP, de alguna manera no contamos con armas, ¿va? Entonces, de alguna manera, este plan debe ser integral. Ya incorporamos a la DIPRONA, que está participando también en puestos de control y registro conjuntamente con el INAV, para poder hacer estas detenciones en la medida de lo posible. Lo que pasa es de que actúan al amparo de la oscuridad o de la madrugada, entonces ahí es donde se dificulta, digamos, el accionar. El Instituto Nacional de Bosques realiza un análisis de las pérdidas de bosques de este robo hormiga en San Marcos y la preocupación es el agua. Están haciendo los análisis respectivos, se está yendo a campo para hacer todo ese diagnóstico. Lo que pasa es que es una tala selectiva, son bosques más o menos estimados en más de 400 hectáreas, que hay que darle la vuelta a todo el perímetro para poder identificar precisamente eso. Lo que contribuye en esta extracción selectiva es que como no está desarrollado bajo un plan de manejo, entonces lo que contribuye a esto es a una degradación de los bosques. Y esta degradación lógicamente repercute en una mala calidad y ya no tenemos una fuente semillera como productos tangibles y tampoco no vamos a poder gozar de los servicios ambientales como la regulación del clima, digamos, la calidad, mantener la calidad de las fuentes de agua, que es lo que precisamente la gente está peleando, que hay muchas fuentes de agua ubicadas en esos lugares. Bueno, esto se torna dramático. Hagamos el análisis, porque según precisamente un análisis de cobertura forestal de Guatemala realizado, escuche usted, en el año 2016 el país contaba con una superficie de 2.574.244 hectáreas cubiertas de bosque. Esto parece mucho, ¿no? Pero realmente es solo un 33%, Sandy, del territorio nacional. Ahora, imagínate tú, entre el 2010 y el 2016 se registró una pérdida anual de bosques de 122.985 hectáreas. Sin embargo, esto es más dramático. No existen datos más recientes que muestren el estado actual de los bosques. La causa de la deforestación de bosques en Guatemala son muchas y son variadas, Andy, pero principalmente ocurren por la expansión de los monocultivos y la alta demanda de leña por parte de muchos hogares. Y ahora te cuento una modalidad más. En el departamento de San Marcos, las autoridades, Andy, han establecido que ya la tala de árboles no es a gran escala, sino que llamémoslo una tala hormiga, pero que causa todavía más daño. ¿Qué te parece? Exactamente, esta tala hormiga se refiere a que ahora entonces están poco a poco, también destruyendo nuestro ambiente, es decir, nuestros recursos, los árboles, y de esta manera lo que buscan es que las autoridades no se den cuenta, porque cuando vemos las grandes cantidades eso alarma, sí, y esto genera también diversos operativos, pero poco a poco ellos ya han planteado y han utilizado esta manera de operar en que no se dan cuenta y de esta manera se están acabando siempre con los recursos. Se están acabando, Sandy. De hecho, vamos a ver junto con producción de A la Medida algo que a usted le va a impactar en este instante cuando lo tengamos precisamente en pantalla. El hecho, ahí está precisamente. Ustedes ven lo siguiente, solo la parte norte prácticamente del Petén queda ya con bosques, llamémoslo así, frondosos. Sandy, puedes ver tú también, lo otro es prácticamente ya espacios muy pocos, muy pequeños y muy contados donde están nuestros bosques. Y si no hacemos nada, ese poco espacio verde que se ve allá al norte se va a perder. Lo que no queremos entender, o al Tremenda menos imagen. lo que no se ve hasta el momento, en ocasiones nos quejamos que el cambio climático, que diferentes situaciones que van variando, pero no queremos asumir la responsabilidad. Así es. Es decir, la cultura de reforestación no se ha establecido completamente. Mira, y los qué recursos importante. se acaban, es decir, entonces no estamos ayudando con la cantidad de árboles que son talados constantemente. Y bueno, vemos aquí cómo se encuentra el mapa. ¡Wow! Dramático. Dios, Véalo usted increíble. una vez más.
lo has descrito de una manera perfecta, diría yo, increíble. Me parece un buen epíteto para esta imagen. Esta imagen da tristeza, esta imagen da pena, pero también lo que da es una alarma, Sandy, porque ¿cómo no vamos a esperar un cambio climático tan dramático aquí en Guatemala? ¿Cómo no vamos a esperar que entonces o las lluvias o no se den o sean demasiado copiosas, cuando los pulmones de nuestro país, en este caso, y de nuestro planeta, prácticamente se están acabando? Y lo hacemos de una manera como si fuese cualquier cosa. Y lo malo, Sandy, es que aquí es una responsabilidad de todos. En lo particular podemos sembrar un árbol. En los colegios, en las escuelas se puede sembrar un árbol. Para, qué sé yo, graduarte de la universidad podrías sembrar cierta cantidad de árboles. No hacemos nada. Efectivamente, el esfuerzo que se hace hasta el momento creo que es poco. Se está empezando y esto hay que aplaudirlo también. También en es este momento hay un proyecto para poder reforestar Guatemala que ha estado impulsándose, por ejemplo, por el INAP. Pero Así siento es. que también necesitamos que más instituciones Se sumen. puedan apoyar exactamente para hacer mayor eco. Y si vemos el mapa, cómo se encuentra entonces, que ya lo mostraste y yo Terrible. estoy impactada hasta el momento, y vemos el esfuerzo que se hace, es decir, es más la cantidad de personas que están talando árboles que quienes están reforestando. Y fíjate, Sandy, aquí está el mapa nuevamente que tú mencionas en pantalla. Véalo usted porque esta es la realidad. Véalo usted porque esto es lo terrible que tenemos. Fíjate, Sandy, que otra cosa de las que está afectando mucho, el Petén, ¿te recuerdas? Antes era una zona boscosa y selvática, pero se ha ido prácticamente quitando esa selva y ese bosque subtropical porque se ha hecho espacio para los famosos monocultivos, que no necesariamente traen nada bueno. Y que si a este paso seguimos, dentro de unos años, y no sé cuántos, Sandy, vaya usted a saber si serán 10, 15, 20, Guatemala empezará a tener unas partes que ya van a ser completamente desérticas. Por supuesto. Y miren, aparte de esto, vemos entonces en qué nos ayudan los árboles. Los árboles nos ayudan, nos dan mucho. ¿Nos dan vida? Exactamente, ¿Oxígeno? el oxígeno. Aparte de ello, cuando mencionamos algunos desastres naturales, la saturación de los suelos, por ejemplo, bueno, si tuviéramos también la mayor expansión o tuviéramos la mayor cobertura de árboles, también se evitaría esta situación, porque sabemos que ellos obviamente pues reciben toda esa agua que se almacena en el suelo y que obviamente esto podría ayudar incluso. Entonces, no nos damos cuenta de cómo nosotros nos estamos afectando, y estas personas especialmente, estos grupos que, bueno, para ganarse dinero, esto no es algo legal, ¿o sí? ¿Qué dice la ley? No, para nada. Es decir, tú tienes que contar con los permisos específicos para la tala supuestamente moderada y controlada, porque obviamente no puedes destruir los bosques sin que se regeneren. También. Exacto. Quitas, pero va regenerando, reforestando. Y aquí es donde la cosa no se está cumpliendo, Sandy. Y aquí yo llamo la atención también, cuando hemos dicho tantas ocasiones que necesitamos más elementos policiales, inclusive necesitamos más elementos que sean específicamente de lo que es la DIPRONA, ¿no? Esa División de Protección a la Naturaleza. Necesitamos tener guardia forestal, no sé cómo llamarle, y apuntalar, como tú bien decías, el trabajo del INAB, el Instituto Nacional de Bosques, junto con otras instancias, porque por ejemplo, cada juzgado penal, Sandy, es juzgado de delitos penales, narcoactividad, pero también delitos contra el ambiente. Esto debe de sancionarse fuertemente. Exactamente. Hay que cambiar también las reglas para que de esta manera se tenga mayor temor y que se pueda ver entonces cuál es el peligro que se nos viene si continúa esta situación así tan acelerada. Me sorprende, Petén tiene una gran amenaza, y no digamos el resto de departamentos que... Mira cómo se encuentran. Ahora cuando vamos al interior, nos encontramos en la capital, decimos, bueno, nos hace falta un arbolito que nos dé un poco de sombra, que nos dé pues un poco de aire, que nos refresque, pero al final, ¿de quién es la culpa? Es culpa del hombre. Nosotros nos hemos encargado de hacer eso como especie. Una cuestión, Sandy. ¿Te recuerdas que Guatemala es conocida mundialmente como el país de la eterna primavera? Pero en este caso se está convirtiendo en el país del eterno verano. Cada vez el clima es más cálido, cada vez se están perdiendo más espacios verdes, y cada vez, si no hacemos algo, esa imagen se va a volver una cuestión dramática. Imagínate qué será de tus hijos, de sus hijos, de sus nietos, qué es lo que les va a esperar a ellos. Y sobre todo crear esa conciencia entre todos, ¿no? En el sentido que es momento de unirnos también para reforestar, para hacer algo. El llamado para estos grupos que se dedican a la tala ilegal, porque no se vale que estemos jugando o que estemos entregándole así el país a las futuras generaciones. Bien dicen, uno en la vida debe hacer tres cosas:
tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Ahí está. Se acaban ¿Cuáles ha los hecho bosques. usted? Por lo menos la del arbolito hagámosla. Que sería lo más fácil que tuviéramos al final, ¿no? Entonces, Así es. es momento de verdad a crear conciencia y sobre todo también que las entidades públicas se puedan unir y le puedan dar mayor relevancia a este problema, que en unos meses ya nos va a cobrar también la factura. Damos por finalizado con Así esa es. muy buena conclusión, Sandy, este primer tema, pero te cuento de una vez, fíjate que las iglesias católicas y evangélicas se han unido para algo, para pedir que haya transparencia y ética en las comisiones de postulación para elegir magistrados de sala, magistrados de Corte Suprema de Justicia. Bueno, esto estaremos analizándolo, pero después de la pausa. Por favor, le invitamos a continuar con nosotros. Claro que sí, no cambie, nosotros somos A la Medida. El Consejo Ecuménico solicitó a los integrantes de las comisiones de postulación realizar un trabajo de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones de una forma transparente y objetiva. La justicia es un derecho de todos los guatemaltecos y este empieza con elecciones de jueces y magistrados probos e íntegros. Con esta frase, la Iglesia Evangélica y Católica, aglutinada en el Consejo Ecuménico, se refirieron a la importancia que las comisiones de postulación tienen para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Está siendo dejado un poco de lado. Y está siendo dejado tan de lado que no fue algo que realmente le significó relevancia a las postuladoras. En ese sentido sí hay que poner un poco de advertencia. Si seguimos eligiendo personas sin una conducta moral, con principios éticos, lo más probable es que Guatemala continúe teniendo autoridades de esa mala calidad. Y nos vamos a ver, sin duda alguna, en poco tiempo, embarazados en un montón de conflictos como los que hemos estado viviendo. Según el Consejo Ecuménico, existen jueces y magistrados que cometen excesos o violaciones a la ley. El exceso de prisión preventiva evidencia abusos por parte de jueces y magistrados que violan los derechos humanos y garantías constitucionales de algunos sindicados. Existen casos registrados en los que sindicados han llegado a permanecer en prisión preventiva durante más de 5 años o incluso por más tiempo. Tratamiento como culpable de procesados. Tiene como fundamento el artículo 14 del Código Procesal Penal. Existen casos en los que jueces han mostrado parcialidad en sus decisiones en situaciones perjudiciales, especialmente hacia los sindicados. Algunos jueces han otorgado a los mismos un trato como culpables durante los juicios orales. ¿Qué te puedo decir, Sandy? Es que más claro ni el agua, y tienen mucha razón. Las autoridades evangélicas y católicas creo que están bien centradas en esta cuestión y ojalá con esa claridad que ellos tienen actuaran las comisiones de postulación. Por supuesto, es que estamos hablando de la justicia guatemalteca. Así es. Y qué bueno, la verdad, que se puedan unir y puedan también hacer ese llamado porque es el momento exacto de poder hacerlo. A mí me gustó dentro de estos mensajes que escuchamos de las autoridades religiosas de ambas iglesias la cuestión de que hicieron hincapié en lo que tú estás diciendo. La justicia es algo que todos necesitamos, que todos queremos, que todos anhelamos, pero mencionaron una palabra que es muy importante, la ética, los valores que deben de tener aquellas personas que van a ocupar esos cargos. ¿Sabes por qué? Porque es que también dijeron parte de los abusos y de las malas prácticas que el sistema de justicia ha tenido, como el no respeto a la presunción de inocencia y el abuso de la prisión preventiva. ¡Qué claridad de estas autoridades religiosas! Estoy de acuerdo contigo, porque creo que hace falta también y se hace una evaluación de lo que ha pasado. Así es. Entonces la esperanza ahora es que se puedan cambiar ciertas prácticas
y que se apeguen a lo que dice la ley y también a los valores, a los principios, a la ética. Eso es cierto. ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas, bueno, por ley tenemos que escoger a nuestras autoridades de Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones, Sala de Apelaciones, a través precisamente de este sistema de las denominadas comisiones de postulación. Pero creo que es el momento, ya que Guatemala empecemos a analizar si es el sistema más transparente, si es el sistema más puro o si es por lo menos el mejor sistema para elegir por meritocracia y no a veces hasta por otros intereses, que vaya usted a saber cuáles son. Desde allí inicia la impartición de justicia, ¿no crees? Porque si eso no es justo, si esa elección no es transparente, ¿qué justicia podemos esperar durante los próximos 5 años? Por supuesto, así que vamos a entrar de lleno entonces este análisis. Tenemos unos datos, Julio, yo quiero que inicies tú, por favor, para que de esta manera podamos conocer y desglosar también este tema. Hablamos de la justicia, pues. Así es, Sandy, es precisamente lo que usted ve en pantalla. La justicia, uno de los bienes más anhelados por cualquier sociedad y que en muchos casos en Guatemala pareciera todavía estar tan lejana. Los magistrados de Sala y de la Corte Suprema de Justicia, como ya dijimos, son seleccionados por estas comisiones de postulación, quienes son responsables de enviar un listado al Congreso de la República para que éste designe a aquellos funcionarios que estarán cumpliendo esa misión durante los próximos 5 años. Ahora bien, esta forma de operar de las comisiones de postulación, Sandy, ha sido bastante cuestionada en la historia guatemalteca, precisamente reciente. ¿Por qué? Porque estos procesos de selección muchas veces se prestan a muchas dudas. Y en ese contexto, una vez más quiero recalcar, si tú me lo permites, los líderes de la Iglesia Católica y líderes de la Iglesia Evangélica Guatemalteca se pronunciaron hoy firmemente, con mucha valentía, pero con mucha claridad, sobre el tema de la ética en el actuar de los comisionados. Pero podemos y estaremos completamente seguros de que ese va a ser el actuar, o los intereses podrán más sobre la ética. No lo sé. No lo sabemos aún y ojalá que sí se puedan apegar a estos principios. Pero yo te pregunto, Julio, ¿qué crees que debe hacer las comisiones de postulación para dar a conocer esas muestras y de esta manera pues presentar la transparencia del proceso? Es decir, que no existan dudas sobre su actuar. Sobre ese actuar. Mira, una de las primeras cosas, y eso sí funciona así, no en esta ocasión, sino ya de hace muchos años, es el hecho de que estas sesiones sean públicas, pero eso no es suficiente, porque lo que pasa es de que cuando se entran a evaluar situaciones tan subjetivas, como por ejemplo la honorabilidad, bueno, es que ahí uno dice, ¿cómo yo puedo justificar esta cuestión? Muchas veces en comisiones de postulación, usted no me dejará mentir en casa, ha pasado ciertas cuestiones, que candidatos que tienen punteos muy altos quedan excluidos de los listados finales y candidatos que a veces tienen punteos bastante bajos, no solo son ingresados a estos listados, sino que son seleccionados en los cargos, porque ha pasado en otras ocasiones. Definitivamente, sabemos que hay un cronograma de actividades, que hay diferentes tareas que se establecen, las entrevistas, las tachas también, pero también creo que debe existir cierta responsabilidad de los diferentes sectores, porque hemos visto también cómo se ha utilizado este sistema de tachas en ocasiones, no en todos los procesos. ¿Quién controla al controlador, en este caso a las comisiones, y quién controla que el sistema de tachas no sirva simplemente para obedecer intereses? Sandy, hay otros datos que yo quiero que compartas, por favor. Tomemos en cuenta que el sistema de comisiones de postulación se presta entonces en apariencia para una mayor transparencia, pero a veces en la práctica puede ser todo lo contrario. Los sistemas de puntuación resultan ser bastante ambiguos, pues no siempre son designados quienes obtienen entonces esa mayor ponderación, como ya lo recalcábamos. Sí. Esto quiere decir que el sistema se presta entonces para que se den tipos de arbitrariedades y no privilegia en todos los casos la meritocracia. Esto debe cambiar sin duda. Debe cambiar. Asimismo, hay que pensar en una verdadera carrera judicial bajo el sistema de designación por comisiones de postulación. Y por el momento, la carrera judicial solo aplicaría para jueces de paz y jueces de primera instancia, porque los magistrados de Sala y de Corte Suprema de Justicia están supeditados al actuar de las comisiones. Correcto. No hay ninguna
garantía de que muchos jueces, muchos magistrados, tanto de sala de apelaciones como de Corte Suprema de Justicia puedan continuar. Ahora, también hay que preguntarse otra cosa, ¿verdad, Sandy? En otras realidades, pero mucho más avanzadas en el tema jurídico, pues los nombramientos, por ejemplo, de los magistrados de la Suprema Corte es vitalicio. No sé qué tan preparados estaríamos todavía en cuanto a respetar una situación aquí en Guatemala, sabiendo otra cuestión también, la mala aplicación a veces que se da precisamente del no respeto a las garantías procesales. Pero una cosa, creo, Sandy, antes de devolverte la palabra para tus opiniones y conclusiones finales, que tenemos que aspirar a que el actuar de las comisiones de postulación sea ético, como dijeron los líderes religiosos, transparente y justo. Por supuesto, y ojalá que cada uno de los participantes tenga claro también cuál será su papel, qué es lo que buscará al frente de estas magistraturas, y que de esta manera entonces también busque dársele solución. No solamente, bueno, voy a ocupar un cargo para el cual las funciones ya están establecidas, sino que sean personas proactivas también, que busquen reforzar y cambiar un poco esas debilidades que se tienen en el sistema de justicia, o al menos tratar de hacerlo. Excelente conclusión, Sandy. Bueno, vamos a seguir con la información aquí en A la Medida. Precisamente seguimos hablando ahora sobre temas judiciales. En la continuación del juicio en contra de Javes Meda se escuchó la declaración de alumnos que sufrieron heridas el día del fatal hecho. Vea la información aquí en A la Medida. En el Tribunal Séptimo de lo Penal se retomó el juicio en contra de Javes Emanuel Meda Maldonado por homicidio en grado de tentativa y lesiones graves. Según la acusación de la Fiscalía, el reo atropelló con su vehículo a los estudiantes cuando realizaron una manifestación bloqueando un carril de la calzada San Juan. 2 años y 5 meses después del hecho, algunos alumnos fueron afectados y resultaron heridos. Contaron qué ocurrió aquella tarde del 26 de abril del 2017. Yo estaba platicando normal cuando vi que comenzaron a caer compañeros y en las mismas caí yo. ¿Usted no se dio cuenta exactamente cuando venía el vehículo en contra suyo? No, solo vi que comenzaron a caer los compañeros y ahí caí yo. ¿De qué lado la impactó el vehículo gris de vidrios polarizados? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Lado derecho. Cuando el piloto del vehículo escapó sobre la calzada San Juan, los estudiantes ayudaron a sus compañeros que estaban en el suelo heridos. Y mis compañeros comentaron que llevaba una persona todavía debajo, algo que no pudimos sacar. Después de eso vi a muchas personas llorando, había algunas compañeras de mi sección que estaban lastimadas, cuando yo las volteé a ver tenían las piernas negras. Jaime Hernández Zamora, abogado de Meda, aseguró que su patrocinado no tuvo la intención de herir a nadie. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. Ahora tratemos uno de los puntos que habíamos abordado en el análisis, la prisión preventiva. Es un recurso del que muchas veces abusan los jueces, afectando a muchos procesados. Al menos eso ha señalado el cardenal Álvaro Ramazzini. Varios años permanecen los sindicados tras las rejas a la espera de que se lleven a cabo los juicios para que se determine su inocencia o culpabilidad. El tema de la prisión preventiva debe ser tomado en cuenta por los integrantes de las comisiones de postulación al momento de evaluar a jueces y magistrados. Trabajamos desde la Conferencia Episcopal con la Pastoral Penitenciaria. En este momento tenemos el dato que hay 12,000 privados de libertad que por no tener el dinero para pagar las multas que deben de pagar, siguen ahí recluidos en las cárceles. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se está lesionando el derecho de las personas que sencillamente por no tener el dinero para poder salir la multa que deben de pagar, no salen de la cárcel viviendo en lo que sabemos es un infierno en estas cárceles, porque lo sabemos, porque las visitamos. En ese sentido, entonces, este es un tema, por ejemplo, que aquí tiene que ver también el Congreso de la República, indudablemente, ¿no?, para hacer las reformas necesarias. Actualmente hay más de 12,000 personas en prisión preventiva. Ustedes se dan cuenta que aquí nosotros hablamos del exceso de prisión preventiva. Yo conozco personas que tienen más de 5 años esperando que les hagan los juicios para poder definir si son culpables o no son culpables. Esas son las situaciones que creo
que los miembros de las comisiones de postulación tienen que tomar muy en cuenta cuando analicen el perfil de los candidatos. Yo creo que es de rescatar muchísimo lo que está diciendo Monseñor, ahora cardenal, ¿verdad? Falta que todavía lo nombre oficialmente el Papa, en cuanto al tema del abuso de la prisión preventiva, solo por tocar uno de los graves problemas de la justicia aquí en Guatemala. Por supuesto. ¿Cuántos casos se han registrado en los cuales las personas pasan muchos años en prisión y al final les dicen, lo siento, usted es inocente? Es inocente. Y ese tiempo y ese daño a la imagen, esa cuestión de la mala costumbre que nos dejó aquella mediatización de la justicia. Es decir, la justicia se lleva a cabo en tribunales y la justicia dice que debe ser pronta y cumplida. Exacto. Pero aquí en Guatemala, Sandy, un proceso penal, antes el promedio era de 2 años, pero ahora en 2 años probablemente no llega ni a juicio oral y público. Pasa lo que tú dices, 3, 4, 5 años después, ¿sabe qué? Disculpe, no hay prueba, es inocente. ¿Quién te repara ese daño? Exactamente, y no solamente el daño a la persona, sino a toda la familia. Es una situación que la sufren todos los allegados, así que el llamado está hecho, esperemos que se pueda tomar en cuenta en ese momento que estamos entonces aún en ese proceso de elección de los magistrados. De esta manera vamos a concluir con este tema, con este bloque informativo, pero vamos a una pausa, ¿te parece? Claro que sí, pero no sin antes decirles con qué regresamos. Claro. Conflictos agrarios que están dejando millonarias pérdidas. ¿Quieres saber más? Cuando regresemos, porque somos a la medida. Hablemos de la conflictividad. No solo ha impactado en el crecimiento económico, sino también en los salarios y generación de empleo. Así lo detalla un informe presentado por la Cámara del Agro. A la fecha, en 14 departamentos se registran invasiones o conflictos agrarios. Esto representa más de 5.000 millones de quetzales de pérdidas para la economía de forma anual. Partimos de la información de la Secretaría de Asuntos Agrarios, donde se registran más de 160.000 hectáreas invadidas en producción. Eso tiene un valor estimado de producción anual de más de 5.000 millones de quetzales al año y eso representa 0.6% de la economía del país. Ese es el impacto que nosotros estimamos a inventario 2018, que es el último dato oficial que tenemos de la SA. Esos 5.000 millones de quetzales que dejan de circular en la economía, la economía circular, son 5.000 millones de quetzales que alguien no le compró a la ferretería de la localidad, no compró fertilizantes, no pudo contratar a personas, no pudo pagar salarios y las personas no pudieron gastar pues, en lo que gastan los empleados. Y por eso ustedes ven una falta de oportunidades y mucha migración. Los conflictos generan incertidumbre para la generación de nuevas inversiones, detalla el informe de CABI. Cuando el sector, estoy hablando geográfico, se percibe riesgoso, pues los bancos no quieren prestarle dinero a una finca que esté en una localidad donde hay mucha conflictividad. Entonces no hay acceso al crédito, las tasas de interés suben. Al respecto, en Izabal se registran 130 conflictos agrarios. Los efectos han impactado al sector hulero, que ha visto la ocupación de una de sus fincas. Los invasores le prendieron fuego, lo cortaron y quedó ahí tirado. Y están ahí las casas donde ni siquiera viven ahí, muchos de los que están ahí. ¿Cuántas hectáreas se tienen tomadas? Esta finca es, creo que si no estoy mal, son como unas 120 hectáreas aproximadamente. Y de alguna manera, ¿cómo analizan ustedes como empresarios? ¿Qué mensaje se brinda de ese tipo de ocupaciones? Pues la verdad es que es un mensaje que ahuyenta la inversión, que disminuye y no deja que crezca la oferta de trabajo en el país y disminuye la que ya existe y nos hace pues realmente retroceder como país en lo que es desarrollo, no solo de todo el país, sino que del área en sí. Cuando hablamos de las invasiones de fincas, cuando hablamos de la usurpación de fincas, estamos hablando de un problema que cuesta miles de millones de quetzales. Y veamos las dos aristas que plantean unas y otras partes enfrentadas. Los conflictos de tierra desde la época de la colonia es un tema que en Guatemala está vigente. La tenencia de la tierra ha dado paso a una conflictividad agraria en nuestro país. Hasta ahora esto no se ha podido resolver en Guatemala, pues mucha tierra, para algunos dicen que está en manos de muy pocos, mientras que muchas personas aseveran y aseguran no poder tener el acceso a la tierra.
Sobre todo los pueblos originarios durante siglos han reclamado su derecho a la posesión de la misma. Sin embargo, esto aún no ha sido posible resolverlo en su totalidad. Pero también es importante destacar, Sandy, que en Guatemala han existido en este caso un intervencionismo. Muchas veces ha sido extranjero en el problema de la tierra. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, con la United Fruit Company, la famosa UFCO, durante el gobierno de Jorge Ubico Castañeda. ¿Quiere usted datos? Bueno, esta UFCO en la década de los 40 poseía más de la mitad de las tierras fértiles en Guatemala. Y desde aquí podemos ver que esto ha dado pie a que muchos malos líderes pongan entonces como solución sobre la mesa y convenzan a muchos campesinos que la forma, Sandy, de acceder a la tierra es usurpándola, que la forma de acceder a la tierra es viniendo e invadiéndola. Pero estamos hablando de propiedad privada. Exactamente. Es que ese es el punto, Julio, al final. Sabemos que en Guatemala hay muchas personas que no tienen acceso a la tierra, no tienen una vivienda y demás. Pero no por eso yo voy a venir a quitarle algo que le corresponde a otra persona. Es decir, por derecho, también esto lo avala, ¿no? Tener su propiedad privada. Es correcto, porque estas otras personas, empresas o lo que fueren, de alguna manera han adquirido esta tierra y eso les ha costado. Y la cuestión es poder producir. Aquí hay que encontrar un equilibrio, porque tampoco puede ser que sean engañados nuestros campesinos y les digan, mira, como no hay forma de resolver esto, invadamos esta finca. Aquí tú vas a poder producir, porque realmente lo que estás haciendo ahí es crear conflictividad. ¿Por qué? Porque estás en un lugar que no es tuyo. ¿Por qué? Porque estás impidiendo que haya más, por ejemplo, producción agrícola. ¿Por qué? Porque estás impidiendo que otras personas tengan acceso a empleo. Y se vuelve entonces de verdad un círculo totalmente negativo. Exactamente. Y el problema es que, por ejemplo, cuando invaden y ya luego por orden judicial incluso se dan los desalojos, ahí inicia el conflicto y en ocasiones hasta resultan personas heridas, personas afectadas, porque obviamente hay quienes les engañan incluso. Claro, fíjate que en este tema, como lo hemos hablado en alguna otra ocasión, Sandy, inclusive hay gente que invade y después viene con la pretensión de vender pequeños lotes y parcelas de lugares que no le corresponden. Entonces vemos que tal necesidad no existe, sino que están tratando de ver la manera de poder enriquecerse también de una forma ilícita, porque llamémoslo como es. Engañando a personas. No decimos que es la mayoría, pero sí son grupos que se están aprovechando de la necesidad y de la situación también. ¿Y quién termina perdiendo? El campesino que en su buena fue engañado, y terminan perdiendo también las empresas y la productividad nacional y la economía de nuestro país. Hay más datos que son importantes compartir, Sandy. Hay que mencionar algo, los datos son claros. Según el estudio presentado entonces, tomemos en cuenta que el 1.6% del territorio reporta invasiones. La extensión de las tierras invadidas privadas supera las 160.000 hectáreas. La conflictividad e invasión de tierras ha tenido un fuerte impacto. El estudio detalla que 5.000 millones de quetzales no circularon en la economía a causa de esta situación. En el 2018, por ejemplo, la invasión de tierras representó una pérdida del 0.6% del Producto Interno Bruto. Es decir, ya nos está afectando y nos está afectando a todos. Nos está afectando a todos porque al final de cuentas uno puede decir, ay, sí, 0.6 parece poquito. No, estamos hablando de miles de millones de quetzales. Estamos hablando de empleos, estamos hablando de personas que no tienen cómo subsistir, estamos hablando de padres de familia que no pueden poner el pan sobre la mesa y estamos hablando sobre todo, Sandy, del aprovechamiento de una necesidad como es la tenencia de la tierra por parte a veces de malos líderes que recurren a estas ilegalidades. Pero aparte de esto, ¿cómo tú afectas a otras personas que no tienen ninguna relación con estos problemas? Correcto, que no tienen. Se daba a conocer un dato, Julio, y esto es interesante porque, por ejemplo, algunos han indicado y se presentaron casos también en este estudio donde indican, bueno, hemos solicitado préstamos, pero cuando decimos la dirección donde vamos a invertir ese dinero, bueno, identifican que hay un área cerca que ha sido invadida y no los dan. Entonces, está afectando y está paralizando la economía familiar, por ejemplo. Está paralizando ese desarrollo comunitario también que se busca. Y aquí hay una cuestión bien interesante con lo que estás diciendo, Sandy. Fíjate que si no hay, por ejemplo, créditos o microcréditos para el tema de la agroindustria, recordemos que Guatemala, al final de cuentas, no es un país industrializado. Es un país que depende mucho de sus cultivos, que depende mucho de la industria agrícola. Y entonces lo que estás aquí causando hoy se mira con un 0.6, que ya representa 5.000 millones de quetzales. Pero si no hacemos algo dentro de unos 2, 3, 5 años, esto va a ser
ya números mucho más grandes, pérdidas mucho más importantes y al final de cuentas algo que no se resuelve, porque el conflicto ahí está. Exactamente. ¿Qué se puede hacer, Julio? A ver, Sandy, yo creo que aquí lo primero que hay que hacer es entender una cuestión. La Constitución Política de la República de Guatemala y la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecen que la propiedad privada es un derecho fundamental. Primero hay que respetar esa situación y luego hay que encontrar soluciones alternas que pueden inclusive otros actores mediar. Veíamos ahorita una muy buena propuesta de las iglesias, pueden actuar en este tema, puede actuar la PDH que sirva en algún momento para algo en este país, ojalá, para encontrar mediación y buscar alternativas de solución en una mesa donde a través del diálogo, a través de la negociación, se pueda llegar a consensos. Pero la invasión y las ilegalidades jamás van a ser solución en Guatemala. Buena conclusión. De esta manera, entonces, vamos a continuar con otras noticias. Por favor. Y seguimos con información en A la Medida. Previo a la aprobación del proyecto de presupuesto, representantes del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, solicitaron al Congreso de la República que se avalen fondos para subsidiar la denominada tarifa social en el año 2020. Vea la información aquí. La sequía afectó el nivel de los embalses de 9 hidroeléctricas, principalmente la de Chixoy, que reporta un 40% de pérdidas. El INDE requiere 460 millones de quetzales para complementar el aporte de la tarifa social para el próximo año. Que al día de hoy se ha generado mucho menos con agua que era lo esperado para este año. Se habla de una generación hídrica de un 30% a nivel nacional del 100% que se esperaba. La escasez de agua es severa y estamos en condiciones críticas. Hago saber a todos los guatemaltecos que para este año el INDE, el Honorable Consejo Directivo, aprobó la totalidad de esto, 797 millones de quetzales, los que el INDE erogará este año para pagar esa factura, que yo les decía, la parte de esa factura de la gente más necesitada. Para el próximo año son 790 millones. Lo que el Honorable Consejo Directivo ha aprobado en principio es el 15% de los ingresos del INDE. Es decir, para el próximo año estamos hablando de 330 millones aproximadamente los que el INDE podría aportar. Chixoy está operando a un nivel de riesgo. Sin embargo, descartan cortes de energía eléctrica. ¿Cómo funciona el mercado? Nosotros tenemos compromisos específicos que tenemos que cumplir. Tenemos contratos de largo alcance con Empresa Eléctrica de Guatemala, con Energuate, también con las empresas eléctricas municipales. Estos compromisos nosotros no podemos dejar de cumplirlos. Entonces, al no tener energía suficiente, automáticamente la diferencia se compra en el mercado de oportunidad, en el mercado spot. Y algunas importaciones también que hacemos de México, con un contrato bilateral que tenemos con la CFE. El Ministerio de Finanzas detalló que el INDE posee cerca de 2.000 millones de quetzales en caja. Representantes de ese instituto aseguran que estos recursos son para inversión. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la institución como el INDE, que es tan técnica y que opera en un mercado eléctrico en el cual todos requieren garantías. Entonces ya el INDE mantiene arriba de 250 millones únicamente en procesos de garantías de operaciones, es decir, garantías de contratos y garantías ante el mismo mercado y el operador regional que debe mantener para poder operar. Además de eso, pues hay que tomar en cuenta un capital de trabajo. Estamos en un mercado eléctrico en donde las licitaciones se hacen de acuerdo a una normativa técnica. Es momento de hacer un receso, pero volvemos enseguida. No cambie, somos a la medida. El presidente de la República, Jimmy Morales, acudió a la sesión solemne del Congreso de la República en el marco del aniversario número 198 de la emancipación política de la República de Guatemala. Durante su discurso resaltó aspectos de libertad, soberanía e independencia. Nadie, nacional o extranjero, puede convertirse en verdugo y profanar nuestra libertad o nuestras leyes. Y el que quiera hacerlo será expulsado
o castigados, como lo mandan nuestras leyes. Bueno, algunos prefieren huir y se convierten en prófugos, pero cuando vuelvan serán juzgados y castigados. Implorar a todos que nazcamos y vivamos en libertad y que por nada nos dejemos imponer dictaduras o ideologías que se convertirán en los instrumentos de nuestra esclavitud con tiranos que después escupirán nuestra faz, nuestro rostro. Nos querrán avergonzar, nos querrán exhibir, no importando lo que diga ni siquiera nuestra ley. Cuidado, cuidado. El experimento de sujetar nuestras leyes a un acuerdo internacional al cual no podíamos oponernos, ni siquiera podíamos emitir pensamiento. ¿Y dónde queda la libre emisión del pensamiento? Porque detrás había una maquinaria perversa que se volcaba en contra de aquel que osara pensar diferente y, peor aún, si quería emitir su pensamiento. Una maquinaria que iba en contra de jueces y magistrados y los declaraba juez o magistrado de la impunidad. ¿En dónde quedó la independencia judicial? Si desde que se le ocurría pensar diferente, se le declaraba como corrupto o parte de un pacto de corruptos. Por eso, pido a las autoridades nuevas y a las existentes que esto que sucedió no suceda nunca más en Guatemala. De nosotros depende la inmortalidad de nuestra nación, la grandeza de nuestra nación, la felicidad de nuestra nación, y en esta oportunidad agradezco la invitación que me hicieran por cuarto año consecutivo para poder celebrar en una sesión solemne las fiestas de independencia. Gracias, les deseo las felices celebraciones de las fiestas de independencia. Dios los bendiga, muchas gracias. Y es que en otra información, el presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú, se refirió a la aplicación de la ley a quienes se dedican a dividir a la población y también a quienes han abusado del poder. Esto también durante el discurso en la sesión solemne celebrada en el Congreso. Vea la información ahora. Debemos detener y, si es el caso, castigar con la ley a los artífices de la división, tanto a los externos como a sus agentes internos, aquellos que se alimentan del miedo, del odio, que viven del conflicto. En este punto soy muy enfático. No quiero que mis palabras se tergiversen o se malinterpreten. Estoy diciendo que habrá justicia, y eso solo puede significar una cosa: se identificarán a todos aquellos que han abusado del poder que se les concedió, que se aprovecharon de la confianza que se depositó en ellos, que corrompieron por ambición y sed de venganza el sueño de justicia que nació en el espíritu de los guatemaltecos. Con la ley en la mano, con la verdad como guía, no con mentiras y amenazas, llegarán ante los tribunales y responderán por haber cometido la más baja de las acciones: traicionar la esperanza del pueblo. Hace unos días leí una manta que decía: nos verán volver. A las personas y grupos que colocaron la manta les confieso algo: no puedo estar más de acuerdo con ustedes. Por supuesto que los veremos volver. Los veremos volver para enfrentar la justicia, para rendir cuentas ante las autoridades nacionales y la sociedad guatemalteca. Los veremos volver, pero volverán para pedir perdón y para reparar los daños que hicieron a familias guatemaltecas. Volverán para responder ante los tribunales sobre los abusos cometidos. Pero no lo haremos por revancha, no lo haremos por venganza, no lo haremos por resentimiento o por odio. Los volveremos a ver en el país porque es justo, es correcto, es debido, y porque sin perdón y justicia no restableceremos nuestra convivencia fraternal. Sin temor a equivocarme, puedo decir a todos ellos: los hemos perdonado, pero queremos justicia. Esto es todo por esta noche. Que descanse. Hasta mañana.